Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su podcast Inherentes Podcast, capítulo 11. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella pues nos viene a contar una serie de cosas que realmente nos hacen crear conciencia sobre en qué tipo de país vivimos, ¿no? En el cual pues no puedes ejercer ni siquiera tu trabajo sin tener algún tipo de repercusión respecto a cierto tipo de cosas. Pero bueno, Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, Cris. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu viaje? Bien, todo bien, hasta el momento sin novedad. Sin novedad, ok. ¿Estás nerviosa, Cris? No mucho. Lo normal, di. Sí. Ok. Bueno, Cris, preséntate, dinos a qué te dedicas y qué nos vienes a platicar el día de hoy. Bueno, mi nombre es Cristian Jiménez, soy periodista desde hace más de 10 años. Me dedico pues principalmente a las fuentes de género, historias de vida, comunidad, pueblos indígenas y ecología en la ciudad de Oaxaca. Soy corresponsal del Universal en la capital del estado. Muy bien, claramente pues un trabajo bastante arduo, ¿no? Y con bastante corazón, diría yo. Cuéntanos, Cris, ¿cómo fue que incursionaste o por qué fue que quisiste dedicarte a esto del periodismo? Es algo que pienso mucho y realmente no sé, es una decisión que no es muy consciente. Yo siempre digo que no estoy segura si yo elegí el periodismo o el periodismo me eligió a mí, porque yo recuerdo que desde que era muy niña todo el tiempo estaba jugando a las noticias. Y era, pues para mí, un juego al principio y después poco a poco se fue convirtiendo en un sueño y después en un objetivo. Okay. Cuando estudié la carrera pensé en dejarlo porque pues sé que es difícil, ¿no? Más allá de la dificultad del oficio en la calle, pues por lo mal pagado que es, por ejemplo, ¿no? O pues también como por lo señalado que puede ser en algún momento. E intenté hacer otras cosas, pero de alguna u otra manera como que el camino se acomodó y terminé en donde estoy. Ok. Es cierto eso que mencionas, ¿no? De que aparte es muy mal pagado. O sea, ya es incluso hasta tonto, podría sonar. Bueno, ya en este país no es de sorprenderse porque pues prácticamente estás exponiendo el pellejo por unos cuantos pesos, pero pues como dices, ¿no? Lo haces plenamente por convicción. Claro, es una de las carreras peor pagadas del país. Sin duda es también una de las más cansadas. Son jornadas a veces de más de 24 horas, sin descanso, de arriesgar tu vida, de estar en conflictos. En Oaxaca particularmente, porque es ahí de donde yo soy y en donde decidí trabajar y ejercer. Oaxaca nunca tiene paz, o sea, nunca. Okay. Si no es fiesta, es conflicto, es protesta, es enfrentamiento. Hemos estado entre balazos, entre machetazos, corriendo, entre la policía, entre los maestros, escondidos. O sea, un montón de cosas que si te cuento es como demasiado para un periodo tan corto, digamos. Ahorita ya es un poco más tranquilo, como que ya los movimientos sociales están un poco más apagados. Sin embargo, sí sigue siendo uno de los oficios más difíciles para ejercer, ¿no? Sobre todo siendo mujer. Y sobre todo en el estado más pobre del país. Ok. Y ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Híjole, como 17 años. 17 años. Sí, prácticamente desde que saliste de la... Desde un poquito antes de salir de la escuela, pero empecé editando. Yo editaba la sección de deportes. Como un amigo me pidió cubrir unas vacaciones y empecé y poco a poco fui aprendiendo. Les gustó mi trabajo en un periódico local de la ciudad de Oaxaca y pues me quedé, ¿no? Me quedé primero creo que 4 años en ese periódico y luego 5 en otro y así poco a poco hasta ahora que llevo 7 años ya como una de las corresponsales de la ciudad de Oaxaca. Ok. Esto que mencionas respecto a de que todo el ruido se ha bajado, pues ha disminuido un poco, ¿a qué crees que se deba? Creo que también los movimientos se hacen viejos. Okay. Sin duda los líderes pues no son los mismos y también el hecho de que se renueven como los sindicatos, por ejemplo, como los maestros, que el magisterio es un frente muy fuerte en Oaxaca, ¿no? De mucha información y de mucho conflicto. Renovó dirigencia en estos años varias veces
Y pues no son los mismos de hace años, ¿no? Claro. Los de hace años tenían una ideología fuerte, aguerrida, siempre contestataria, de mucho golpear y también de poco tolerar, ¿no? Porque si tú como medio señalabas algo que hacían, pues luego te buscaban para madrearte. No mames, no. Era pues. así de que iban y... ¿Quién es Cristian, no? Por ejemplo. Ujú. Y todos así de que... ¿Quién sabe? Era así de estarte escondiendo porque sí te iban físicamente a quererte agredir. ¿Y cómo tú, o sea, cómo lidiaste con esto? O sea, de decir, ¿sabes qué? Yo la neta, pues estoy escribiendo mi verdad. Bueno, ni siquiera mi verdad, es realmente algo que está pasando. ¿Cómo nivelabas o cómo canalizabas el estar entre la espada y la pared? De decir, si publico mi verdad, que es lo que yo quiero hacer, pues me va a ir mal. Pero también si no la publico, yo me voy a sentir cometiendo como una felonía hacia mí misma y hacia mi profesión. ¿Cómo lidiaste con eso? Es que no lo piensas, ¿no? O sea, realmente tú cuando asumes éticamente ser periodista o ser reportera, reportero, asumes esa misión, ¿no? Al menos en mi caso así fue. Yo creo que el periodismo tiene que tener valor social. Y si no estás ayudando, pues no lo hagas. En realidad hay muchas otras personas que se dedican a esto, pues por dinero, pues por relaciones, por otras situaciones que no tienen que ver con hacer cambios, ¿no? Claro. Yo cuando decidí dedicarme a esto, sabía que había cosas que cambiar. No conocía todas ni sabía cómo eran, pero quería trabajar para mi ciudad, para mi comunidad y para que eso sirviera de algo. Si tu periodismo no es útil, pues en realidad, ¿para qué lo haces? Sí, claro. ¿Te llegó, bueno, en algún momento te llegaste a sentir tentada por trabajar en otro tipo, o sea, pues quedarte en deportes y no meterte en problemas? No, es que mi propósito siempre fue aprender a escribir. Claro. Porque la escuela es muy corta, ¿no? Digo, seguramente lo sabes que lo que nosotros hacemos en el ámbito profesional ni siquiera se parece a lo que te enseñan en el salón, ¿no? Sí, claro, no, totalmente. Y realmente yo quería escribir, yo quería salir y quería ver cómo era y quería estar ahí, pues. La edición para mí, pues, está bien, pero pues no es lo que me llena, ¿no? Yo creo que el periodismo para mí al menos sí es ese trabajo que me hace feliz. Claro. Y claro que me cuesta y claro que lo odio y he dicho, oh, ya no quiero más. Pero vuelvo. Entonces, es como mi relación tóxica más larga. Uno siempre regresa donde fue feliz. Así es. Ok. Y en esta cuestión sobre el estigma que existe sobre los periodistas, ¿no? De que si quieres vivir poco, vuélvete periodista. ¿Crees que es cierto hasta cierto punto? Es triste, pero sí. O sea, realmente nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad. O sea, sales pero no sabes si vas a volver. En realidad, tú sales a hacer una orden de trabajo y en el camino suceden un montón de cosas. Y todos los días es así, es un volado. Y está bien porque es tu trabajo, pero está mal porque también tienes que medir si tú quieres seguir siendo periodista o quieres ser un héroe. Hay que también tener límites, pues, ¿no? Y eso Claro. es ahí creo que donde se nos pierde la seguridad, cuando los límites te rebasan. Ok. ¿En algún momento tú te sentiste amedrentada dentro de tus primeros años ejerciendo? En los primeros no, porque editaba, pero cuando empecé a salir a la calle, obviamente cuando empecé a preguntar, porque reporter es el ejercicio de preguntar, es como todo un trabajo y es una maña y es una Claro. cosa de un pensamiento que tiene que ir un paso adelante, ¿no? Y entonces ahí empecé a aprender y yo quería ser como esos que incomodan, ¿sabes? Nunca quise ser como Ok. esos de como que, ay, que limpian imagen o que los mandan como para quedar bien. No, tú eras así no de es mi preguntar estilo. las cosas chidas, así tal cual como va, ¿no? Me gusta ir a saber cosas que yo quisiera saber si yo leyera, porque algunos preguntan para ellos, pero yo pienso siempre en la gente. ¿Qué le gustaría saber a la gente de este problema en concreto? Claro. Y pregunto eso. Y no siempre es bien recibido, pues. Entonces, al principio no, fue como una curva de aprendizaje muy larga, pero cuando aprendí a hacerlo, regularmente sí tuve ahí como algunas confrontaciones con funcionarios, pues con líderes, no fuertes, la verdad, así como Sí, no. solo inconformidades pues leves. Y ahorita
estoy vetada absolutamente de todos lados. El gobierno actual de mi estado es muy intolerante con la prensa. No tolera críticas en absoluto, no solo de mí, ¿no? Sino de cualquiera que venga a decir que su trabajo es incompetente, y lo es. Ok, el estado de Oaxaca es un estado casi en número rojo, ¿no? Sí, mira, hace un año que empezó el gobierno actual de Salomón Jara Cruz, morenista, amigo de López Obrador. Empezamos siendo el número 1 en feminicidios. Wow. Oaxaca, cuando Oaxaca hace años, cuando yo empecé, era en percepción de ciudadanía uno de los estados más seguros del país. Creo que esta imagen del paraíso turístico, de la Tlayuda y el alebrije, dista mucho de lo que nosotros vivimos. Claro. Y pues hay que decirlo. Finalmente lo que no se nombra no existe. La línea editorial es algo que te aprieta mucho, ¿no? Uh-huh. Ahora, afortunadamente formo parte de un círculo de mujeres que se llama la Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca. Todas hacemos género y en diferentes medios, obviamente. Y estamos pues siempre como siguiendo el paso de nuestras historias, porque lo que hacemos es acompañar historias de violencia, ¿no? De mujeres, y cubrir los casos e informar, y la mayoría son pues casos de violencia y también de omisión de autoridades, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces por los convenios que tiene el medio en el que trabajamos, cualquiera de nosotras, se dicen las verdades a medias, ¿no? Claro. Y existe esta libertad de expresión que realmente no es libertad de expresión. Okay. Porque eso es como utópico. Sí, mientras no transgreda el convenio comercial de tu medio con el gobierno. Okay. Y si un medio no tiene convenios, pues no tiene dinero. Y si no hay dinero, pues no comes. Es sencillo, pues, ¿no? Ahorita nosotros no tenemos, o sea, el Universal no tiene convenio con gobierno. Claro. Estamos vetados, pero estamos informando bien, o sea, unas por otras. Este colectivo que me mencionas, ¿cómo se formó? ¿Cuál es, bueno, ya sabemos cuál es el objetivo principal, pero cómo se formó y cómo es que ha sobresalido durante todo este tiempo en el que llevas, pues ahí prácticamente? Fue más o menos hace poco más de 2 años. Regularmente nos encontramos las mujeres que cubrimos género, así se llama La Fuente, como que en los lugares en donde vamos pues por las entrevistas o a las conferencias de mamás de las víctimas o de víctimas, de sobrevivientes. Y es un trabajo muy cansado, porque al final tú acompañas a la víctima, pero todo ese dolor que tú compartes se te queda. ¿Y a ti quién te acompaña? Ese era como el cuestionamiento que nos hacíamos. Nosotras necesitamos alguien o ser un grupo de mujeres que nos acuerpemos entre nosotras para que este oficio que hacemos todos los días y que emocionalmente te deja fatal, claro, pues sea más ligero. Así nace la red, con el propósito de acompañarnos desde el amor y desde la comprensión y también desde la empatía. Y también de compartir cosas, ¿no? Como temas, por ejemplo, trabajamos temas en conjunto, historias de violencia, denuncias. Y pues ese es como el propósito. Me parece que somos 10 de diferentes medios, tanto de la capital como nacional en algunos casos y también de las regiones del estado. Es una red chiquita, uh-huh, que no persigue ningún tipo de fin político o social, ¿no? Sino sencillamente es como hacer visible nuestro trabajo por un lado y tener un trabajo interno de acompañamiento. Claro. Es lo que hacemos. Muy bien. ¿Y ha habido casos pues, de éxito en cuanto a justicia? Desafortunadamente no. La red acompaña varios casos, todos emblemáticos. Por ejemplo, el caso de Dafne, una chica que fue asesinada por su novio a apuñaladas y fue la primera sentencia por feminicidio en Oaxaca. Okay. Pero esta sentencia fue apelada por la familia del señor, del señalado, porque es una familia influyente. Ok. Y entonces, pues, acompañamos la historia y acompañamos a su mamá, doña Zoila, que siempre está en las marchas, que siempre está presente y que pues tiene una relación cercana con nosotras porque nos comparte las novedades del caso.
Acompañamos el caso de María Elena, por ejemplo, que es la chica del primer caso de violencia con ácido documentado en Oaxaca, y que gracias a ella se creó la ley Malena justamente para tipificar como delito toda esta violencia ácida, pues, que sí, afecta este tipo de agresión pues que ya podrá considerarse como un arma también, ¿sabes? Así es. Bueno, pues este caso llegó a mí primero. Llega al Universal Nacional y me hablan por teléfono. Y porque me dice mi jefa de entonces, oye, nadie lo quiere tomar. Tómalo. Y yo no sabía qué tan grave era. Yo cubrí que hubo la agresión como un mes antes, pero nunca pude rastrear a la chava. Okay. Hasta que nos contacta. Entonces sacamos la historia, el caso se empieza a volver un poco viral, y cuando se crea la red también hace su trabajo de acompañamiento y de información, porque uno de los objetivos que hemos alcanzado a lo largo de poco más de 2 años es informar con perspectiva de género, sin revictimizar, sin violentar, sin señalar, y es algo que es un trabajo constante, porque no es como algo aprendido que se aprende y lo haces en automático, ¿no? Sino es revisar caso por caso y tener que mantener siempre la idea de que una víctima siempre va a hacer eso. Una víctima. Y que hay que respetar sus derechos. Claro. Y que hay que también educar a la gente, ¿no? Sí, porque existe esta ignorancia, ¿no? Y más que todo esto que dices, ¿no? Esta revictimización. Desafortunadamente creo que en el país en general sigue pasando. Creo que está lejos de desaparecer, ¿no? Tú has visto prácticamente, te metes a Twitter y ves a mucha gente ahí como que incluso, pues es que también ella, ¿por qué iba vestida así? O pues es que también ella, o sea... Sí, claro, bueno, y tiene que ver también como con otras cosas, ¿no? No solo señalar a las víctimas, sino también hacerlas repetir una y otra vez todas esos hechos violentos. Y pues estar como lucrando con eso, ¿no? Estamos tratando de recuperar el sentido humano de las mujeres. Claro. O sea, que se sepa que detrás de cada historia violenta hay una mujer, hay una persona. Ok. Perdón, es que estaba checando, sí. Sí, vamos, todo bien. Ok, y en este tiempo que llevas que lleva el colectivo, ¿cómo se llama, perdón? Red de Mujeres Periodistas. Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca. Síganlos en redes sociales, tienen redes sociales, sí, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí se las voy a dejar. Sí. El peor caso que has tenido hasta la fecha. Pues yo creo que el peor, por así nombrarlo, es un caso que personalmente nos tocó a todas. Es el caso de María del Sol, sucedido el 2 de junio de 2018. María del Sol es mi mejor amiga y es hija de una de las integrantes fundadoras de la red, de Soledad Jarquín Edgar, defensora y periodista, que murió en un atentado antes de las elecciones en un municipio del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que se llama Juchitán de Zaragoza, el municipio más violento de Oaxaca. Okay. Un grupo armado abre fuego contra ella, y cuando estaba acompañada de una candidata a segunda concejal por el ayuntamiento de Juchitán, de nombre Pamela Terán, y su chofer, y los tres mueren obviamente en el lugar. Cada uno recibe más de 10 balazos y fue en la madrugada. Entonces este caso, por lo personal que es, ha sido sumamente importante, y apenas el 2 de junio pasado cumplió 6 años. Y fueron 6 años de impunidad porque este año el caso se cerró. Carpetazo. Así es, porque desaparecieron pruebas, porque hubo omisiones de 3 fiscales y pues no hubo justicia para Sol. Híjole. A la fecha, ¿saben quiénes son los responsables? Sí, creo que lo sabe todo el mundo. En realidad, en ese momento, en el caso de María del Sol, pasaban como muchos delitos que llevaron a eso, ¿no? Ella era jefa de comunicación social de una dependencia que era la Secretaría de Asuntos Indígenas, a cargo del entonces titular Francisco Montero, quien la manda a la fuerza, condicionándola a perder su trabajo, a cubrir la campaña de su hermano, que era el candidato a presidente municipal por el PRI en esa contienda, a Geo Montero, y ella se va obligada, con su mismo sueldo de la secretaría, a cubrir la campaña,
y es cuando sucede el atentado. Ahí pues hay delitos electorales, porque tú no puedes usar recursos públicos para beneficiar una campaña, y mal uso de recursos públicos porque obviamente pues estaba beneficiando a su hermano. Para empezar, esas 2 comisiones de delito, y luego pues todas las omisiones que vinieron después en el caso, ¿no? Tanto la omisión de pruebas, la invención de testigos, la desaparición de videos, cosas que en este caso las vemos, ¿no? Porque lo investigamos, lo documentamos, lo dijimos, pero que pasan en todos los casos. El primer fiscal, Rubén Vasconcelos, toma el caso, le promete a nuestra compañera que va a tener justicia pronto y que va a detener a los responsables. Y es en su administración donde desaparece todo. En esa administración en particular, todas las víctimas de feminicidio, sobrevivientes y familias de víctimas, nadie tuvo justicia. Oaxaca tiene el 100% de impunidad en feminicidio y homicidio. O sea, no hay distinción de género ahí. No, o sea, en realidad no hay justicia. No hay justicia. Y no sé, muchas veces pasa que criminales de otros lados, asesinos, se esconden en Oaxaca, secuestradores, y los encuentran ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente es el síntoma de algo grande. Totalmente. Porque el caso de María del Sol no es el único, ¿no? Así como María del Sol ha habido muchísimos casos más. Así que es. Me imagino que a la fecha sigues llevando bastantes, pues ahora sí que bastantes casos, ¿no? En el colectivo. Sí, es triste porque pues no, el que sucedan muchos no significa que van a dejar de suceder o que están dejando de suceder, ¿no? En realidad hay demasiada violencia y hay una cifra negra, por ejemplo, en comunidades indígenas, porque pues somos el estado con mayor pluriculturalidad, ¿no? Con mayor número de lenguas indígenas, con el mayor número de municipios, te digo, con también el mayor número de índice de pobreza. Y eso impide que la justicia llegue, porque la justicia es para las personas que hablan español. Hijo, no, hombre. Entonces, hay un montón de cosas que vulneran a las mujeres, ¿no? Y entonces ese es como parte también del objetivo de informar, pues con esa claridad, que se sepa lo que no se está haciendo y lo que se está haciendo mal, ¿no? Y lo que se está haciendo extraoficialmente en esta cuestión con tu... Así es. Pues con el colectivo. ¿Cómo ha llevado el colectivo este caso? Ahorita el clima es tranquilo, ¿no? Porque es un caso ya muy popular, ya muy famoso. En Oaxaca es uno, como te decía, es un caso emblemático. Uh-huh. Pero antes de esto, claro que hubo intimidación, ¿no? Hacia la mamá de ella, por ser una víctima colateral del feminicidio. Claro. Hacia otras personas, ¿no? Defensoras. Hay un colectivo también de defensoras que acompaña el caso. Y las agredieron, las amenazaron, incluso les dejaron restos de carne de puerco con sangre en sus oficinas. Y en ese periodo, casi más o menos un año después, varias defensoras y varias periodistas coincidentemente fuimos amenazadas y agredidas, ¿no? ¿Cuándo pasó y qué estabas haciendo en ese momento, no? O sea, ¿qué fecha? Todo. Bueno, la fecha exacta no la recuerdo, pero fue en septiembre de 2019. Yo empecé a recibir mensajes a través del celular y por correo electrónico, en esos correos que están cifrados y que no puedes obtener información sobre el IP de quién te lo manda. Okay. Porque claro que lo intenté. Uh-huh. Y al principio era como un juego, ¿sabes? O sea, yo lo tomé a broma al principio porque eran mensajes escritos con pésima ortografía. O sea, como narcomensajes. Que pues eran como iniciar una conversación de que ¿qué haces? Ya no hagas esto, ya no informes sobre esto, o ya bájale de huevo, ¿sabes? Cosas que dices... Y como realmente no era la primera vez que me pasaba, pues. Uh-huh. Porque muchas otras veces, como te decía, ya pues hemos estado en esos lugares donde alguien se siente incómodo por alguna razón y te dice, oye, ¿tú qué esto? Pero siempre de frente, ¿no? Claro.
nunca me había tocado así. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es esto? Al principio dije, bueno, no pasa nada. Después fueron como un poquito más constantes. O sea, te llegaban puros correos y mensajes de texto o WhatsApp. Y mensajes de WhatsApp, pero también okay. en números irrastreables. Yo no sé, o sea, en realidad no tengo como el conocimiento suficiente para decirte cómo funcionaba en ese momento, porque también del momento a la fecha pues han evolucionado como cosas, ¿no? Claro. En las aplicaciones. Pero eran como los mismos mensajes por las dos vías. Yo bloqueaba los números y volvían a aparecer una y otra vez. Entonces... Pero de otro número, supongo. Ajá, pero de números así larguísimos, que si los buscas eran como pues de otros países, ¿no? De Estados Unidos o de Andorra o de X. O sea, en realidad no era como una dirección fija. Claro. Entonces, pues al principio no hice caso. No sé si... Realmente ahora lo pienso y digo, totalmente estuvo mal. Lo tomé a la ligera porque yo estaba segura que lo que yo estaba haciendo en ese momento, estaba dándole como seguimiento a varios casos, Uh-huh. pues no me ponía en peligro. Sí, claro. Yo estaba segura de eso porque pues estaba confiada de ello. Y me fui de vacaciones, salí del país. Uh-huh. Poco más de una semana, lo que me hizo descuidar mucho mis medidas de seguridad. Ok. Y a mi regreso, como a los 2 días, voy a apagar la luz de mi casa porque se me olvidó. Pues andaba sola. Eso creo que fue algo que me vulneró mucho. Aparte, pues yo tenía pues ya un ratito con una lesión en la columna porque tenía como una fractura y varias caídas de moto y accidentes random del oficio y de otras cosas. Claro. Ya estaba lesionada y pues ese día que decidí ir a apagar la luz, esa tarde eran como las 6 de la tarde, en una zona de la capital del estado donde está bien solo. Pero pues yo, aparte, iba a apagar la luz e iba corriendo porque tenía una obra de teatro que cubrir después. Entonces tenía que correr del periférico al centro caminando porque pues reportera. ¿Está muy lejos? Pues como a 20 minutos caminando. Ok. Y en una calle oscura de esa zona, no sé en qué momento, la verdad es que trato como de hacer memoria de los momentos específicos y no puedo. 3 personas, 3 hombres, me golpearon. Y pues me dijeron las cosas, no exactamente igual, pero las mismas cosas que me decían en los mensajes, ¿no? De bájale de huevos, ya te dijimos. Y fue muy rápido. Para mí fueron como horas, no sé. Para mí fue larguísimo estar pensando, ay, me van a matar. O sea, lo primero que pasó por mi mente fue, ay, ya me van a matar. O sea, y te lo cuento así ligero porque pues ya, ¿no? Ya. Sí, no. Es algo de lo que ya puedo hablar, pero en ese momento dije, pues ya. O sea, ¿y qué pasó por tu cabeza en ese momento aparte del me van a matar? Yo, estaba pensando, es que es un momento corto en el que piensas, y mi mamá, y mis perros, y mi papá, y ¿qué va a pasar con esto? Y aparte me dolía, porque pues físicamente, que ve de qué tamaño estoy. Y eran 3 personas muy altas, ¿no? Y pues tampoco les pude ver la cara, porque lo primero que hice fue cubrirme la cara. Porque pues él es como instinto. Y aparte me dolía muchísimo por la lesión que te digo, me dolió mucho. O sea, fue un dolor muy profundo, pero a la vez era como que me desconecté. Dije, o sea, ya. Y vi que había mucha gente pasando. Y ellos así haciendo sus... Pues nadie hace nada, ¿no? Supongo que sí se detenían como a ver qué estaba pasando. Pero no. O sea, ¿ya es como el pan de cada día en Oaxaca? No creo así. Pasan cosas, obviamente Oaxaca, claro. Como en cualquier otro lado hay cosas, ¿no? Pero cada vez, claro, sí nos estamos haciendo mucho más indiferentes a las cosas, ¿no? Sí, ya se empiezan a normalizar, ¿no? Claro. O sea, ya estamos en este pensamiento de, bueno, seguro te metió en pedo, seguro es una venganza, seguro algo hizo. Y luego, pues, te digo, o sea, te vulneran muchas cosas, ¿no? Ser mujer, iba Volvemos sola. A la revictimización. Entonces, bueno, yo me quedé tirada.
Y no sé en qué momento, o sea, sé que se fueron pues porque ella estaba sola, ¿no? Ujú. Pero no sé cómo fue, o sea, no sé cómo decidieron así, ya de que ya. Yo cuando me reaccioné sobre lo que estaba pasando, porque fue muy rápido, yo estaba en el suelo. O sea, en realidad, no sé decirte, vino y me empujó, me dijo, me jaló, me pateó, no sé. Sí, o sea, a lo que voy es de que si no notaste algún comportamiento extraño en el entorno antes de que eso fíjate pasara. que no, porque tontamente venía revisando mi orden de trabajo, Ok. o sea, en el teléfono. Yo venía pensando en lo que estaba haciendo, o sea, en lo que tenía que hacer, pues. Ok. Yo no imaginé que ese era el momento en el que iba a pasar algo porque pues nunca me había pasado nada, ¿no? Entonces, pues no fue como, ay, voy a tener precaución de algo que no conozco cómo Simple y funciona. llanamente no te imaginaste que eso fuera a Exacto. pasar, ¿no? En algún momento. Nadie se imagina, ¿no? Así de... Dice, no, eso cómo me va a pasar a mí, ¿no? Exacto, es algo que pues hasta ese momento no entiendo, ¿no? Yo entiendo que fue como una advertencia. Entiendo que había cosas que yo estaba haciendo en ese entonces Ujú. y que estoy haciendo ahora, Ujú. que son incómodas para mucha gente, ¿no? ¿Qué crees que haya sido la gota que derramó el vaso para que estos culeros dijeran, vamos a darle un estate quieto? Yo creo que eran muchas cosas, ¿no? A la vez no creo que haya sido contra mí en específico. Como te digo, había como muchas personas hablando de muchos temas, en concreto de violencia contra las mujeres en ese momento. Y desafortunadamente, en Oaxaca el poder funciona así. O sea, es una demostración de poder ridícula porque pasas encima de las demás personas. Y las amenazas hacia las mujeres, pues cuando estás haciendo eso, en ese momento eran muy frecuentes. No recuerdo exactamente cuántos casos fueron, pero después, cuando yo denuncié, porque denuncié minutos después, le hablé a uno de mis amigos, compañero de trabajo, y le dije, me pasó esto, ayúdame, o sea. Y él pasó por mí, fuimos a la fiscalía, denunciamos. Y a los 2 días o 3 días lo empiezan a perseguir. A tu amigo. Sí, a mi amigo. Aunque él también lleva temas súper fuertes. O sea, él es un reportero que hace investigación y sus temas son fuertísimos. Sobre desvíos, sobre mal uso de recursos. O sea, ya temas que prácticamente son... Y son muy directos, sí. O sea, él es uno de los pocos periodistas de investigación en Oaxaca que hace un trabajo increíble y por esa razón, pues nadie lo quiere. De las autoridades, nosotros claro que lo queremos. Y al otro día que pasa eso, que lo empiezan a seguir a él en un carro sin placas, hombres armados, en una comunidad donde él vive, que pues es en la periferia. Entran a la casa de otro compañero y amigo y lo encañonan. A su esposa, a su hija, que era una bebé de 1 año. Y empiezan a pasar un montón de hechos de violencia contra los medios bastante fuertes. Y fue en una semana, o sea, no fue como en ese año o en ese mes, ¿no? Fue en esa semana. Todo fue en lapso de una semana. Fue una semana. Entonces ahí sí, pues nos empezamos a cuestionar, ¿no? Lo importante que es nuestro trabajo y lo importante que es también nuestra seguridad. Porque nuestros medios sí que nos dieron apoyo, claro que nos dieron apoyo, pero no sé, creo que hasta este momento no habían pensado en que era necesario un protocolo de seguridad en el trabajo. Porque estos temas son importantes y tal vez no son los que más venden, pues, ¿no? Claro. No son notas cliqueras, pues. Sí, no. Pero son importantes. Por supuesto. Entonces, bueno, pasan esas cosas y después, pues esa situación me tuvo lesionada mucho tiempo. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles fueron las consecuencias físicas que tuviste de esa agresión? O sea, ¿te hirieron? O sea... Sí, bueno, como te decía, tenía una lesión ya anterior de la columna. Sí. Y otras lesiones
menores, pues, ¿no? Afortunadamente en la cara no, porque yo creo que sí me hubieran roto algo. O sea, todo fue en el cuerpo prácticamente. En el cuerpo, sí. Qué bueno que te tapaste la cara. Sí. Sí, ¿no? Y pues emocionalmente fue terrible. O sea, fue terrible el hecho de sentirte culpable de algo que no sabes qué es. O sea... Es que fue mi culpa, pero ¿por qué? Y luego pues yo tenía miedo. Al principio yo no le dije a mis papás, ¿no? Yo dije, yo puedo sola. No pasa nada. Yo quería como tenerlos fuera de eso. Sí, pues no preocuparlos, ¿no? Pues es lo único que... es lo que uno piensa. No les voy a dar ahorita molestias, ahorita lo resuelvo y así, pero... Pero pues obviamente se asustaron, ¿no? Sí, fue pues, algo terrible que no pude evitar y estuve fuera de circulación, entre comillas, 2 años, porque estuve en silla de ruedas por las lesiones, ¿no? La gravedad de la lesión era como intermitente, de pronto estaba más o menos y caminaba y de pronto ya no, pero también tuve estrés postraumático. Claro. Un rato. La colectiva esta que te digo, que se llama Consorcio, me ayudaron, me apoyaron, otras chicas que se dedican a la telefonía comunitaria, me dieron seguridad móvil, instalaron cámaras en mi casa, me ofrecieron alojamiento alternativo. ¿Dejaste el estado en algún momento? Lo pensé porque el periódico donde trabajo estaba preocupado y se hizo cargo, pues obviamente, de los gastos médicos y también me ofrecieron venir a la Ciudad de México, ¿no? A vivir. Como pues vente acá un rato mientras todo se calma. Pero al final no lo hice porque pensé en mi familia, ¿no? Claro. Y mi mamá, pues, mi papá tienen una vida ahí. Y el hacer distancia en la situación en la que yo estaba era más preocupante para ellos. Entonces decidí de alguna manera no ser egoísta y no pensar solo en mí, sino priorizar, bueno, se pueden tomar estas medidas sin tener que alejarme de ellos, porque si no, eso empeoraría la situación en mi familia. Y luego, por otro lado, pues la denuncia estaba recién abierta y tenía como que atender diligencias de la carpeta. Y al final, por una serie de irregularidades en el caso, en el seguimiento del caso. ¿Irregularidades? Sí. ¿En el sistema de justicia? Ese día, cuando yo denuncié, mi compañero que te digo, me dice, oye, no dejes tu dirección. Deja la dirección de la oficina. Y que te notifiquen en la oficina. Y dije, va. Pues le voy a hacer caso, él es el que sabe, pues, ¿no? Y así lo hicimos. Pero iban a mi casa. No, pues es que ya te tenían súper checada ya de todo. Y dejaban... Nunca recibí un citatorio formal. Un citatorio que dijera juzgado tal, ministerio público tal, de tal. No, o sea, recibía recados a mano de no sé qué comandante, porque ni siquiera recuerdo los nombres, que me decía que me citaba tal día a una reconstrucción de hechos. Yo así de, no puedo ir a una reconstrucción de hechos porque no puedo ni caminar, ¿sabes? No, y aparte, deja de eso, o sea, todo el pinche estrés postraumático como mencionas, el volver a estar ahí, volver a revivir toda esa situación. Para mí era terrible. Sí, no. Y luego, pues, la formalidad de un recado en un pedazo de hoja a mano. Aparte ni era pedazo de hoja, era como un pedazo de... como de esas... Un ticket, ¿no? Casi, como de esos de promociones del súper. Ya. Y ahí le ponían. Entonces me empezó a dar más miedo. Sí, claro. Y lo hablé por mucho tiempo con mi mamá, que es como la primera en mi red de apoyo. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Pues de todos modos no lo vamos a saber, pues. No vas a saber quién es. Porque quien manda no es quien ejecuta. Sí, claro. Y en este camino, pues pueden pasar muchas cosas. Y pues con todos los antecedentes de la justicia y cómo funciona, pues decidimos hacer una distancia en ese momento y después ya nunca me hablaron más, ¿no?
O sea, la primera vez fue decisión mía y el resto fue omisión totalmente oficial. Uh-huh. Y nunca más me volvieron a hablar. Nunca más. Fueron como varios meses de los recados que te digo, ahí los tengo guardados. Uh-huh. Y de llamadas porque investigaron mi celular. Me pidieron el modelo, la serie, las sábanas de llamadas. Y nunca me dieron los resultados, pues, ¿no? O sea, no solo me pidieron los datos. Pero o sea, así como de qué onda, ¿no? O sea, ¿para qué entonces te proporcioné, te facilité toda la información si al final no me vas a dar Nunca nada? Me dijeron nada. Y también las capturas de pantalla de los mensajes, ¿no? De los correos, todo lo que yo tenía. Pero nunca supe, pues. Pero las chicas de telefonía comunitaria vieron mi teléfono así de, está intervenido. O sea, es como... Y como tal, no, o sea, no sale nada, ¿no? En el phone, nada más sabes que pues, te lo intervinieron. O sea, como que le meten algo en el chip pues, ¿o qué? Según lo que ellas me explican, uh-huh, tiene que haber un momento en la vida en el que tú dejas tu teléfono. Si tú no dejas tu teléfono, no es posible que eso suceda, porque no o al menos hasta ese año, hasta 2019, uh-huh, no había manera en la que te intervinieran el teléfono a distancia, pues así yo desde mi compu y tu tel en Oaxaca, no se podía, ¿no? En ese momento, no, ahora desconozco. Y así fue como pasó, ¿no? Si me preguntas, ¿cuántos momentos has dejado tu teléfono? Muchísimos. O sea, muchísimos. Claro. En realidad, sí, hay eventos en donde te piden, deja tu cel en una canasta porque no permitimos que nadie grabe. Y ahí vas y lo echas, ¿no? Uh-huh. Y al final lo recoges. Y es como un ejercicio de, es que creemos en la interacción humana. Y son oportunidades perfectas para que te pase eso, ¿no? Para vulnerar tu seguridad. Claro. Y como yo no había tenido esa necesidad antes, pues no me percataba de esas situaciones, ¿no? Era para mí como algo, tranqui. Pero pasó, ¿no? Pasó así. No sé en qué momento fue, pero estaba intervenido. Después, estas organizaciones que te comento me regalaron cursos y me regalaron terapias de flores de Bach, porque el estrés era mucho. Yo tenía, pues, avanzaba en las semanas y yo mientras más pasaba el tiempo, menos caminaba y más estrés tenía, porque me dolía muchísimo. Tenía hernia de disco, pero para ese diagnóstico ese es otro tema. El seguro tardó 1 año en darme el diagnóstico. Y en decirme, es que te tienes que operar. 1 año. Me estás diciendo que el IMSS... Y todavía me regañaron porque, me hubieras dicho que te dolía mucho. Ok, perdón. O sea, a urgencias, bien dicen, ¿no? Que a urgencias tienes que llegar casi muriéndote, Te lo ¿no? juro, sí. No y bueno, sí me revisaron en el MP, me acuerdo que me revisaron en el MP y me hicieron una nota así de que urgente porque pues le duele, ¿no? Claro. Pero en el seguro era de que, sí, ahorita. Porque pues como no vienes desangrándote, como no vienes... Sí, no. Que golpes y dolor en la espalda, pues cualquiera, ¿no? O sea, sí, aunque sea pinche dolor insoportable, pero... Sé, es terrible. Sí, no. Por ejemplo, en esta cuestión de tu estrés postraumático, porque pues evidentemente yo creo que los primeros días fueron los más difíciles, ¿no? O no decir los primeros meses. Fueron complicados. Llevaste, o sea, el medio, la fiscalía te dieron como opción como para terapia. No, ni el medio ni la fiscalía, mucho menos. La fiscalía solo era como, hacía ese ejercicio de llamarme, pedirme cosas, yo las enviaba, me mandaban esos papelitos y era como todo. El medio estaba muy pendiente. La verdad es que si yo hubiera pedido que me dieran terapia por parte del medio, lo hubieran hecho, pero me lo ofrecieron antes una organización y la tomé. Como te digo, también las otras chicas me dieron flores de Bach porque me pasaba algo. ¿Flores de qué? De Bach. Para quienes no sepan qué son las flores de Bach, yo tampoco, por favor, explícanos. Pues son extractos florales que pues obviamente se extraen, valga la redundancia, de las flores, que tienen como cualidades para ciertas cosas, y si se mezclan, por ejemplo, formulan cosas que tienen efectos. En mi caso,
tomaba una fórmula que se llama rescate, Ujú. que es justo para crisis, ¿no? Se aplica para eso. Y es que porque yo no podía dormir, ¿no? O sea, yo no tenía Sí, tranquilidad no, para pues dormir. no. No tienes tranquilidad para nada. Estabas, me imagino que en constante estado de alerta. Y me pasaba algo muy chistoso y feo, gracioso de raro, que tocaba la puerta, o sea, abría la puerta y vomitaba. Era miedo de salir horrible, o sea, Ay, sí. horrible. Y si tenía que ir al seguro, porque pues obviamente tenía que darle seguimiento a mi lesión, no podía, o sea, llegaba un momento en el que me acordaba y me quedaba paralizada. O sea, como que salías, o sea, ya incluso estabas con un pie dentro de la agorafobia, prácticamente. Sí, o sea, no podía. De pronto estaba normal, cuando podía caminar, pues caminando, y cuando en la silla, pues en la silla, y ya no me movía. O sea, ya no me movía y me hablaban y ya no, o sea, no respondía. Ok. Y fueron episodios largos, o sea, largos. Incluso ahora que ya pasaron 5 años y ya hice rehabilitación y ya me operaron y ya tuve terapia y ya tuve terapia física, psicológica, tanatológica, un montón de cosas. Me pasa, ¿no? Me pasa porque la memoria del dolor es muy fuerte. Sí, no, digo, no me puedo ni imaginar lo que... Pues ese tipo de estrés postraumático, ¿no? Que Sí. incluso a lo mejor yo creo que a la fecha todavía tienes algún tipo de rezago o de vestigio, ¿no? Tengo secuelas de la lesión naturales, por ejemplo, es que la lesión por lo ineficaz del seguro social Ujú. avanzó tanto que perdí la musculatura total de una de mis piernas, de la pierna izquierda. Entonces era puro palito, no me podía sostener. Entonces esa pierna, después de la cirugía y todo, que traté, por cierto, no me operé en el seguro, me operé en particular, con ayuda de mis papás. Claro, pues es que si no, ¿cómo? Porque además soy reportera y gano 3 pesos. Y bueno, me quedo con una secuela, me quedo con debilidad. Entonces tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer natación. Y además de eso, como recuerdo que todos los episodios de dolor me pasaban en las escaleras, me cuesta mucho trabajo bajar escaleras. Subir, sin Hijo, problema. me hubieras avisado para que no sepan que estamos grabando en un 5º piso. Bueno, pero Pero bueno, cuando, o sea, digo, ahorita estoy bien, pero de pronto si yo voy bajando y me acuerdo, ya me quedé así. Y ya no ok, puedo, y ya no puedo. O ok. sea, o me tengo que agarrar, ¿no? Es algo que no he atendido más por desidia que por otra cosa, porque según yo ya estoy bien y entonces tengo la capacidad de autogestionar mi pánico y mi ansiedad. Te diste de alta sola. Soy esa persona. Pero, pues, confío en que eventualmente pasará, ¿no? Y digo, cada vez es menos. Afortunadamente, he mejorado mucho. Que sí sepas que el sanar, pues, no es un proceso lineal, ¿no? O sea, ni física ni emocional, porque hay cosas, pues, que se te quedan, ¿no? Pero, pues, volví. Ok. Volví, retomé mis fuentes. De hecho, nunca dejé de trabajar. Eso sí, trabajaba desde mi casa Claro. y desde mis posibilidades, ¿no? Siempre llamando por teléfono, consultando mis fuentes. Lo que sí fue que dejé los temas de violencia de género un rato. Hasta que yo misma me sentí lista para retomar cosas. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que empecé a extrañar lo que hacía, porque es mi trabajo, ¿no? Es lo que me gusta hacer. Y me imagino que las chicas del colectivo también te brindaron su máximo apoyo. En ese momento todavía no existíamos como colectiva, pero sí como amigas. Ujú. O sea, y siempre hemos tenido muy en claro que la competencia entre nosotras no es como las carreras, ¿no? No es quién llega primero o quién lo hace mejor, Claro. ¿no? Sino es como ese acompañamiento que te decía, ¿no? Siempre estuvieron ahí. Hay pues muchas de ellas que desde entonces eran mis amigas y compañeras de oficio y estaban siempre pendientes. Y también de otros círculos, ¿no? No solamente de la red, ¿no? Sino otras compañeras y otros compañeros. También tengo un grupo de amigos que ahora todos somos, o la mayoría, corresponsales nacionales de diversos medios,
Pero empezamos siendo así bebecitos que engañaban y que los viejos, los de la vieja guardia nos mandaban a eventos equivocados o nos daban malos datos, ¿no? Y ese es... O ya los mandaban por las tortas a últimas, ¿no? Casi. Entonces, ese grupo de amigos que hemos crecido juntos, siempre hemos estado juntos. Y ellos siempre han estado muy pendientes de mí. Entonces, tenía, ¿no? Acompañamiento de los compañeros de trabajo y de amigos de trabajo. Siempre ha pasado. El medio también estuvo pendiente. Mis jefes también estuvieron pendientes. Digo, no fue malo en todos los aspectos, ¿no? Ya era suficientemente malo en sí mismo. Entonces, por sí solo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene de eso, Cris? 5 años. ¿Cómo fue el camino de la recuperación? Pues fue muy lento, pero lo hice bien. Traté de ser muy constante, tanto en la rehabilitación como en el trabajo, porque para recuperar todo el tiempo tenía que trabajar el doble. Claro. Desafortunadamente, los casos no dejan de pasar. No, o sea... Y todos esos que te cuento, el de Marielita, que parió de los influencers, el de María Elena, ¿Marielita? Sí, Marielita, de que parió, que víctima de feminicidio, Ajá. Que sale con su novio a una fiesta, discuten, él la golpea contra una parada de autobús, van a su casa y le causa un traumatismo severo. Ah, ok. Ella se duerme y se muere. Y el tipo llama a la policía y argumenta que fue muerte natural. Lo dejan ir. Empieza la investigación y se dan cuenta que es el feminicidio. Pero en ese camino pues hay denuncias pues de su mamá, de su hermana, del colectivo que parió, que son los influencers que seguramente son oaxaqueños y pues están en YouTube desde hace muchos años. Y lo agarran, me parece que en Veracruz. José Domingo se llama. Y también su familia busca pues apelar, ¿no? Cambiar el delito. Siempre la retipificación del delito es un recurso muy recurrente de las defensas, claro, ¿no? De los feminicidas. Claro, es como, sí. Entonces, bueno, en ese camino están. Ese es otro de los casos. Y esos pasaron después y pues no es que yo tuviera que tenerlos, ¿no? Es que pues es lo que hago. Claro. No sé si escuchaste. Bueno, a ver, es que creo que alcancé yo a ver por ahí en Twitter un hilo de una chica que se fue de vacaciones allá a Puerto Escondido y que en una de sus pedas, que estaba como con sus amigos, que se echó a correr a la playa, pero que según sus amigos pues trataron de alcanzarla, pero que la perdieron en el mar. Y a la fecha la chica sigue desaparecida. No sé si llegaste a escuchar ese caso. Y ahorita la que está como pues ahora sí que de activista, pues es la mamá. La mamá es Saori, dices. ¿Es ella? Creo que sí se llama Saori. Si es la que dices, es una niña trans. Ahí también hay que poner atención en cómo los temas cada vez se vuelven más diversos. O sea, claro, no solamente son las mujeres cis o no solamente son los hombres cis. También hay que pues poner atención en que la violencia siempre ha estado también en la comunidad LGBT, ¿no? Claro, no, ahora sí que no estamos exentos, ¿no? No, nadie, en absoluto. Por eso es que también pues es importante la perspectiva de género y la correcta manera de informar, pues para que, como lo que yo te decía, puede ser muy progre para mucha gente, ¿no? O sea, el que digas todas, todos, todo eso que, ¿sabes? Sí, todo. Es así tomado para mucha gente, pero creo que en algún momento tenemos que evolucionar la manera en la que nos acercamos a las audiencias para que la gente conozca, porque estamos haciendo un trabajo de reeducación, ¿no? Porque claro, todos nosotros crecimos en un sistema que era azul y rosa, nada más. Y entonces el abrir la posibilidad de hablar de este tipo de cosas también cambia la perspectiva de la gente y la gente empieza a entender que los odios
hacia cualquier tipo, hacia las mujeres, porque claro que existe el odio hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia las personas de la comunidad, es absurdo, ¿no? Uh-huh. Y que todas las personas somos susceptibles de los mismos derechos. Entonces creo que es importante que siempre exista esa visión clara de las cosas, de cómo vas a aproximarte, pues. Hace tiempo, por ejemplo, uh-huh, en Oaxaca nadie había hablado de aborto. Y hace 7 años presentamos desde Oaxaca el primer trabajo de acompañamiento de aborto desde la clandestinidad, con la historia de acompañantes de aborto que tienen acceso a medicamentos y que acompañan a mujeres en el derecho a decidir. Ahorita Oaxaca ya está del otro lado porque es la segunda entidad del país después de la Ciudad de México, uh-huh, que despenalizó el aborto hasta la semana 12. Ok. Pero hace 7 años nadie hablaba de eso. No, pues como decías tú, se hacía desde lo mero clandestino, ¿no? Exacto. Se sigue haciendo, pues, porque te digo, es particular en Oaxaca porque la mayoría de sus comunidades son comunidades indígenas. Pues sí, y eso también es un tema, ¿no? Porque esta cuestión del aborto, esta cuestión de no traigas un niño si no le vas a poder dar la vida que merece. Digo, creo que es el discurso o el speech de mucha gente que pues a lo mejor no sabe como el trasfondo de todo eso, ¿no? O sea, no es como de que la chica haya querido pues embarazarse, ¿no? Claro. Nada más allá lo tonto. O sea, a lo mejor pues creo que todo parte desde la mera pues educación sexual desde muy morros, ¿no? Y en teoría todo tendría que partir desde ahí, pero pues tú no sabes si también fue abusada, no sabes si también, pues prácticamente, creo que en esos pueblos, no sé si siga pasando, o sea, de que pues venden a las niñas, ¿no? A las niñas niñas de 12 años a viejos de 50, 45 años, ¿no? Que digo, mucha gente piensa, eso es del México antaño, ¿no? Para nada, amigos, todo eso sigue pasando. Y creo que seguirá, así como vamos. Bueno, ya no pasa como con tanta frecuencia, o ya no es tan sonado más bien, pero pues es algo que sí pues, sigue latente. En Oaxaca sí, en Oaxaca es sí, me imagino, común y es como una hija por 2 cartones de cerveza. Una hija por un animal, un borrego, no, es terrible. Y el derecho a decidir debe existir para esas mujeres, ¿no? Claro. Es un derecho, tal cual. Es un tema de salud pública, no es un tema de moral. Sí, no. Y pues hay que decirlo así como es. Hay que derribar todas esas cosas que nos enseñaron y que pensaban que nos daban derecho a juzgar a las personas. Porque si nos bajamos de nuestros privilegios. Exacto, todo el mundo, incluso nosotros podemos estar diciéndolo desde nuestra burbuja, ¿no? Porque claro, realmente no conocemos todo ese terreno, que pues es un terreno bastante hostil. Claro, es terrible. Tenemos esos temas, ¿no? Vamos abriendo el abanico de los temas y en la red, justamente en la red de mujeres, hay mujeres de más de 60 años, mujeres periodistas, que están hablando de género y que están hablando de comunidad y que están hablando de mujeres trans y que están hablando de aborto. Claro que ellas hicieron esa chamba mucho antes, ¿no? Porque ellas eran feministas y periodistas feministas, porque así es como se asumen ellas. Claro. Desde mucho antes que yo empezara a ejercer, pues, ¿no? Y a ellas les debemos mucho, ellas nos abren la puerta como mujeres a las posibilidades de hablar, ¿no? Y primero de ejercer siendo mujeres, porque no sé si lo sabes, pero solo el 30%, el 100% de las personas que se dedican al oficio de informar son mujeres. Ok. Entonces es una brecha de desigualdad enorme que desde nuestras trincheras tenemos la obligación de continuar. Recientemente hemos hecho casos de abuso sexual infantil que también pues eran como difíciles de abordar, sobre todo porque son casos que, de acuerdo con la estadística, la mayoría sucede dentro de la familia, ¿no? Y es algo muy difícil porque también hay que tener la manera apropiada de abordarlo, porque siempre cuando hablas de niños, de niñas, de niños, es un tema muy fuerte, claro, que puede vulnerar a una infancia por el resto de su vida. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Eso por un lado, y también, por ejemplo, transfeminicidios. Y también
la red se ha sumado a varias iniciativas. Una de ellas es la Manta de la Sanación. Ujú. Y a través de esta, cada integrante, en esta vez yo no participé, pero está bueno el proyecto, bordó el rostro de una comunicadora asesinada o defensora asesinada para hacer una manta gigante, ¿no? Y esa manta está viajando por todo el país y va a empezar a viajar también hacia otras latitudes para visibilizar a esas mujeres que han sido asesinadas Claro. en el desempeño de su trabajo. Yo creo que es un tema bastante extenso en el que podamos abordar e irnos a los rincones incluso más oscuros. Pues sí, siempre es como te decía, ¿no? Lucha de poder. Por favor, platícame, ¿por qué estás vetada? ¿Por qué te vetaron de todos esos medios? Eventos de gobierno, el Eventos. gobierno del estado me sacó de su lista. Más bien te puso en la lista negra. Sí, y después pues a todo el equipo del Universal Oaxaca, porque en mi caso particular, como te conté, pues pasé como por un proceso pues, complicado y todos los procesos pues requieren dinero. Claro. Entonces yo estaba muy endeudada. Y al principio más bien, a finales del año pasado, me ofrecen trabajo en uno de los equipos de gobierno y yo dije, pues va, porque pues necesito pagar mis deudas, debía muchísimo dinero. Uh-huh. Y acepté, pero pues como no hay formalidad al principio de que te pagan cada quincena, no nos pagaban. O sea, yo empecé a trabajar en septiembre y para diciembre no me habían pagado un peso. Okay. Entonces yo dije, bueno, pues sí voy a trabajar acá, pero también voy a seguir con mi chamba del uni porque pues me sostiene, ¿sabes? No puedo darme el lujo de renunciar y esperar un dinero que quién sabe cuándo va a llegar. Entonces en ese ínter en el que estoy dobleteando, sigo llevando mis casos con regularidad porque pues para mí era normal. Y yo, en el entendido de que las dos partes sabían que yo estaba trabajando en las dos partes, uh-huh, no había violación ética hacia ninguna de las dos partes, ¿no? Uh-huh. Porque era un común acuerdo, era algo de lo que estábamos enterados todos. Incluso cuando había eventos de prensa, me mandaban como prensa a escuchar lo que decía la prensa de los eventos oficiales, etc. Claro. Porque ahí sí era conveniente para ellos que yo pues retroalimentara, pero hubo un caso de la desaparición forzada de un activista, en donde una edil de un pueblo llamado Nochixtlán, de un municipio en la Mixteca de Oaxaca, ella la está acusando de desvío de recursos, la está señalando e hizo una protesta y ese día la activista desapareció. Las autoridades determinan que la activista desapareció por órdenes de la presidenta municipal que te digo, uh-huh, y la llevan presa y empieza su proceso de juicio. Pero la familia de la activista desaparecida pues la sigue buscando y denuncia en una entrevista conmigo, uh-huh, que una de las personas que está haciendo juego político para que a la presunta responsable no se le finque la responsabilidad que le corresponde es el gobernador. Ah, su madre. Y pues yo lo escribo. O sea, lo acusas prácticamente. Pero no yo, porque uh-huh, yo no lo dije. O sea, yo solamente cité lo que me dijeron, ¿no? Porque pues yo qué, o sea, yo no soy, yo solamente soy como el canal pues de la denuncia. Claro. Yo, no es un señalamiento o una acusación que hizo Cristian Jiménez, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues ese tema fue muy sensible para, obviamente, ¿no? Porque no permite nada. Era más fácil, según yo, salir y decir, esto no es cierto, por esto y esto, ¿no? Pero en lugar de eso, hacen un escándalo, me quitan la oportunidad de colaborar en el equipo, por obvias razones. Tampoco es como que yo me hubiera puesto así de que no, es que yo dije, está bien, o sea, lo agradezco, ambas partes lo sabían. Claro. Pues hasta luego, ¿no? Pero no por eso, pues dejé el caso. Incluso una de las colaboradoras de ese equipo me mandó mensajes de esos que se borran de Telegram, que tienen caducidad. Okay. Y me exigió
que dejara de publicar de ese tema, ¿no? Sí, de que, güey, ¿y qué van a hacer? ¿Me vas a correr de nuevo? Le hubiera sacado screenshot en chinga. Pues no podía, o sea, no se podía. Entonces, bueno, ese es otro tema muy lamentable de la gente que se cuelga de la lucha feminista para aprovecharse de las mujeres. Ahí está esa chica, ¿no? Madre santísima. Pues bueno, yo dejé ese trabajo y como consecuencia de ese caso en concreto, pues también me bajaron de todas las listas porque yo estaba pues enrolada en las listas para los funcionarios del nuevo gabinete, para hablar de sus propuestas, ya sabes, ¿no? Cosas de nuevo sexenio. Claro. Y me bajaron de todas. Sí estoy en el chat de medios, sí estoy, o sea, me consideraron para que me lleguen sus comunicados todos los días. Pues sí. Pero no me invitan a eventos, pero no me invitan, nunca me han invitado a una conferencia con el gobernador. No puedo solicitar información a los funcionarios. Y pues no existo, ¿eh? Y después... Madre, o sea, prácticamente haces tu chamba tras bambalinas. Pues fíjate que no, porque mi fuente nunca ha sido la oficial. O sea, nunca he tenido... Sí la tuve hace tiempo cuando estaba el gobernador anterior, que fue peor, pero el trato era distinto. O sea, no había tanta violencia hacia los medios con ese gobernador anterior. Aunque la violencia en el estado pues era terrible, ¿no? Ahí pasó el caso de María del Sol, el caso de Marilena. Todos esos casos son del sexenio anterior. Pero el trato a medios, diferente. Ok. Bueno, pues eso. Entonces yo fui y le dije a mi amigo que te cuento que me acompañó a denunciar, que... Al que también persiguieron esa vez del Magno Día. Le dije, me acaban de hacer esto por esto y esto y esto. Y él va al desayuno de la libertad de prensa de diciembre con el gobernador y le pregunta, oiga, ¿por qué su equipo está amedretando reporteros por este caso? Lo sacan. Nos vetan a los dos. Y así, ha sido una cadena... Sí, claro, o sea... de tocar sensibilidad de cosas que tienen que hablarse. Claro. Aparte te digo, no son cosas que nosotros estemos inventando, que sea una columna firmada por mí y que venga de mi imaginación. Es el testimonio de una víctima de desaparición forzada, que su hermana es la víctima directa y ella es una víctima indirecta, y que es válida su voz, pues, ¿no? Totalmente. Si es cierto o no es cierto, eso le correspondería a la justicia determinarlo. No a mí, no a él, ni a su equipo de comunicación. No, pero pues de aquí a que eso suceda. Y pues ese es el tema. Así fue y entonces pues prescindimos de la fuente oficial, afortunadamente, porque eso nos permite pues no tener convenio con ellos y entonces informar de una manera más objetiva sin tener que atarnos a la perspectiva oficial. Sí, a veces la solicitamos como con temas que son fuertes, porque es necesario tener la postura, ¿no?, de las autoridades a veces, muy a veces. Pero pues las notas no nacen en el gobierno, las notas están en la calle, ¿no? Entonces, bueno. Y ahorita con este nuevo sexenio, ¿qué otros cambios han repercutido en tu trabajo? En mi trabajo, pues yo creo que ese es como el más sustancial, ¿no? Que afortunadamente, porque yo lo veo de una manera muy positiva, no tengo que estar perdiendo mi tiempo en eventos oficiales. Sí, es una pérdida de tiempo, paréntesis. Es una pérdida de tiempo así de que te llevan, tienes que ir a tal lado. ¿Cuál es la dinámica de eso? ¿Nada más es prácticamente ir? Pues estás en una conferencia donde todo el mundo llega tarde, donde además no puedes preguntar nada que incomode porque según ellos tienen el control absoluto de la información. Entonces no puedes incomodar y tampoco te puedes acercar a los funcionarios a abordarlos haciendo un chacaleo, como le dicen. Porque no te dejan. Entonces, ¿para qué vas? A que te traten mal nada más. O sea, en mi caso... O sea, nada más a que digan, bueno, pues está la prensa porque tiene que haber prensa, ¿no? Ajá, y luego pues a dar la postura oficial de que todo está perfecto, de que Oaxaca está mejor que nunca, aunque de que no mira lo qué crean, padre y que todo no hay violencia. Vamos ganando. ¿Feminicidios cuáles? Ay, claro que no. Ese es el tema, ¿no? Entonces, realmente muchos entran a ese juego porque, pues te digo, la subsistencia es importante. Pero pues muchos otros no, y entonces cada vez es menos concurrido el espacio oficial. Pero eso no impide que las noticias pues sigan fluyendo, porque Oaxaca pues es un lugar muy caliente para la información, siempre lo ha sido así. Si no tiembla, se manifiestan, se enfrentan, llueve, un montón de sequía, cosas. O sea, entonces...
Ay, mi querido Oaxaca. Digo, ya para concluir, Cris, ¿qué avances ha habido en el caso María del Sol? Híjole, como te decía hace un momento, el 2 de junio pasado se cumplieron ya 6 años. Hay varias carpetas de investigación. La principal la primera se abrió por homicidio, por la desaparición de pruebas, se sobreseyó porque no había elementos suficientes para la investigación. Un fiscal ofrece abrir una por feminicidio, que tampoco prospera, porque si no hay pruebas, pues ¿cómo la vas a investigar? Claro. Y a principios de este año declaran el no ejercicio de la acción penal, porque pues no hay manera, ¿no? Entonces el caso jurídicamente para la fiscalía está cerrado. Por ese caso también hay varias carpetas abiertas por el delito electoral del que te comentaba, del uso de recursos públicos para favorecer la campaña de Ageo Montero. También hay una contra el fiscal, que fue el responsable de la desaparición, y una por el robo del equipo de María del Sol cuando su cuerpo está tirado en la calle. Uno de los colaboradores va y roba su Mac y su cámara, porque ahí venía la evidencia de que ella estaba trabajando ahí a la fuerza en la campaña. Okay. Ese caso se judicializa y se obtiene para la persona responsable la pena máxima, que es de 13 años, pero el juez no ordena su inmediata aprehensión. El señor apela, baja en la condena, me parece a 8 años, y es la hora que no la aprende. Okay. El caso tiene muchísimas omisiones y hasta ahorita no hay responsables detenidos. El caso se fue... la mamá de María del Sol viajó el año pasado, no recuerdo la fecha, a Naciones Unidas y llevó el caso a la CEDAW. Es este tribunal de la ONU el que va a determinar las omisiones que hizo el gobierno del Estado y la Fiscalía como órgano autónomo en el caso, y además pues hará las acciones necesarias a través de los organismos internacionales para exigir las medidas que le den cumplimiento o encaminen de alguna manera hacia la justicia el caso, ¿no? Eso es lo que sigue, pero por el momento en Oaxaca, en la Fiscalía, no hubo justicia. Ok. Híjole, qué fuerte, Cris. Sí, desafortunadamente creo que no son los avances que uno desearía. Uno desearía que ya el caso quedara totalmente cerrado, pero con justicia hecha. Claro. Creo que pues es un mensaje bastante contundente para todo México, ¿no? Creo que como país tenemos que hacer lo posible por seguir pues dando a conocer estas causas, este ruido social, utilizar como todas las armas todas nuestras armas digitales que tenemos ahora sí que a la mano para dar a conocer todo esto, ¿no? Que pues prácticamente en la tele o en el periódico a lo mejor no salen, o por lo menos no de manera honesta, ¿no? Pues Cris, la neta te agradezco mucho por tu visita, por tu tiempo. Muchas gracias por tu testimonio. Creo que tu causa es muy noble. Es un trabajo con una causa noble. Es una causa noble, no dejes de hacerlo. De verdad que necesitamos todavía que haya más periodistas como tú. Muchas gracias. Y pues nos estaremos viendo. ¿Tienes algo más que agregar? Claro, no, pues muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad y pues que sirva también, ¿no? Para visibilizar las historias de las mujeres. Y pues les dejo acá abajo las redes sociales del colectivo y de Cristian por si le quieren escribir o hacerle llegar algún caso en específico. Más si son del estado de Oaxaca, ¿no? Prácticamente porque pues ya es donde ejerce allá. Y pues bueno, esto fue Inherentes Podcast. Muchas gracias por escucharnos a nuestros... Ya somos casi 90 oyentes. No olviden darle like y suscribirse. Y pues nos veremos la siguiente semana. Hasta pronto.